Bueno, y volvemos acá a nuestra trinchera con la compañía grata y agradable de nuestra queridísima Mariela Pisano, nuestra abogada laboral y además experta y defensora de las trabajadoras de casa particular de nuestra asociación y obviamente pues de la Argentina como tal. Y además que la recibimos con un cafecito porque venía trotando pero con muchísimo frío, ¿verdad que sí, doctora? Sí, me encantan los aplausos, ¿viste? Cuando me reciben. Claro, pero por supuesto, con de todo. Acá se le recibe con cafecito, con aplauso y Muy ojalá bien, que algún día la podamos recibir inclusive hasta con algo de comer. Ay, ¿Ya bueno, va? buenísima. No, porque sí, es verdad, vengo desde la mañana. Claro, a esta hora ya es la Estamos de hora acá de para allá, finalizar acá para allá. la jornada y nosotros acá venimos corriendo para acompañar a todas las personas que en este momento se movilizan a sus casas, que están allí, que nos escuchan y que tienen además sus consultas para la doctora, que en este momento vamos a comenzar con este consultorio jurídico migrante y refugiado, además también con noticias de actualidad y con recién saliditos del horno, como le llamamos nosotros acá, ¿verdad que sí, doctora? Sí, Ani, en realidad es como el último momento, el último momento, viste, que siempre está en crónica. Bueno, Exacto, tenemos el último momento. tal cual. No, en serio, hace pocas horas nada más se confirmó el aumento del salario mínimo vital y móvil. Es algo importante y a lo que estábamos esperando, porque esto va a replicar en los salarios también de todos los trabajadores. Así que bueno, el aumento, les voy a contar el aumento, cómo quedó confirmado en el 34% en 3 tramos, siempre es en tramos, esto nunca es de una vez, como siempre sabemos qué pasa. Entonces, en el mes de julio, que se cobra en agosto, el sueldo mínimo quedará en 105.500, en agosto 112.500 y en septiembre 118.000, o sea que el último aumento hasta ahora va a quedar en septiembre 118.000 pesos, sueldo mínimo vital y móvil. ¿Qué implica esto? Esto, como lo dije hace unos días, cuando aumenta el mínimo vital y móvil, generalmente aumenta el salario de las trabajadoras de casas particulares, porque nuevamente quedan por debajo del mínimo, así que esperemos que cumplan, digamos, con la promesa que había hecho la comisión que se constituye en el Ministerio de Trabajo para el aumento de los sueldos de las trabajadoras de casas particulares. Habían prometido que se iban a juntar nuevamente fines de julio. Entiendo que quizás con este aumento del mínimo vital y móvil haya un adelanto de esta reunión. Te diría que quizás la semana que viene ya estén hablando de una fecha para que se junten y otra vez aumenten el salario de las trabajadoras. Para que otra vez no quede por debajo del mínimo, ¿no? O sea, ya estamos, porque el sueldo mínimo de trabajadoras de limpieza, tareas generales, quedó actualmente en junio en 95.000 pesos. Así que ya está por debajo del mínimo. Ya el mes ya quedó por abajo. Así que bueno, voy a venir a contarte cuando sea el aumento, porque va a haber aumento seguro próximamente. Claro. Seguramente que sí. Y sí. No, sigue, por favor. Bueno, y después tendrían que haber cobrado ya, esto es importante, tendrían que haber cobrado ya el aguinaldo, porque muchos empleadores y empleadoras hacen medio de los tontos, lo dejan para más adelante o lo dividen en 2, 3 veces. Bueno, el aguinaldo, para que sepan, ya tendría que haberse cobrado el 30 de junio. Pero siempre hay unos días a veces, porque justo el 30 cayó viernes. O sea, hasta el jueves de la otra semana posterior, o sea, de la semana pasada era el tiempo máximo para pagar el aguinaldo. Así que si no lo pagaron a las trabajadoras, obviamente pídanselo, reclámenlo. Claro. Y siempre, viste, cuando están en negro, tampoco lo cobran. Entonces, claro. Ahí queremos aclarar de cuánto sería o cuál sería el correspondiente al salario, digamos, a ese aguinaldo, para que las mujeres que quizás por ahí no están registradas y quieran hacer este equivalente, lo puedan hacer y puedan hacerle reclamo, obviamente, a sus a las personas que les tienen que pagar, justamente, ¿no? A sus empleadores. ¿Cuánto corresponde? ¿Cuánto es el pago? Claro, ¿cuánto sería? Bueno, es el 50% del mejor salario del año, desde que empezó el año hasta junio. Siempre el primer semestre es el 50% del salario más alto, digamos, ¿no? Que en este caso fue el de junio, claro, porque se paga con el último aumento, que justo fue en junio, del 6%, y sería el 50% del sueldo que cobran en realidad, porque pueden cobrar más, obviamente, claro, siempre puede ser más del mínimo.
Claro. Nunca menos que el mínimo, ¿no? Claro, nuestro mensaje siempre es que nosotros acá decimos el mínimo para que ustedes intenten negociar por encima de eso, Claro. ¿no? El negociar lo decimos como porque los empleadores muchas veces contratan por horas o les parece que quizás esa es la mejor forma de contratar, o muchos otros empleadores en realidad es que las tienen con un salario completo pero no las quieren registrar, así que ustedes pueden hacer ustedes mismos, digamos que sus cálculos, aunque nosotros y nuestro mayor objetivo es que ustedes estén registradas porque de esa manera pueden acceder a muchísimos más derechos, pueden tener obviamente también acceso a su pensión, que eso es muy importante. Y hay otra cosa, Doc, que también es importante aclararles y es que no cobran igual las mujeres que están dentro de capital a las que están fuera de capital o en provincias como por ejemplo la de Tierra del Fuego. Sí, no, pero eso ibas a decir en provincia de Buenos Aires. No, claro. No, tampoco, porque no es que Capital tiene una excepción, pero en realidad sí, lo que siempre decimos que zona sur del país, Claro. y más a esta altura del año que hace mucho más frío que Mucho acá, más frío. tienen que cobrar a partir de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, hasta el Ushuaia, Tierra del Fuego, el último lugar de Argentina, digamos, en la Patagonia, tienen que cobrar el 30% más Ahí está. a los salarios que se disponen como mínimos, ¿no? Claro. Igual, si querés te lo recuerdo. Sí, por favor. El valor de la hora mínima de trabajadoras de limpieza con retiro, porque bueno, hay muchas categorías, ¿no? Entonces no voy a dar todas, porque si no, no terminamos hoy por todo, porque son muchas categorías, ¿no? Exactamente. No es solamente ser una empleada de casa particular, no es solamente limpiar. Hay cuidadoras, hay mayordomos, hay gente que tiene, o hay jardineros, hay gente que tiene categorías variadas, o sea, y más altas que las trabajadoras de tareas generales. Claro. Doc, las personas que están del otro lado y quieran por ahí de pronto consultar esto, ¿en qué página nos recomienda que podamos entrar y ver cuáles son las categorías para poder por ahí de pronto uno evaluarse a sí mismo? Porque a veces a uno lo contratan y lo ponen a hacer tantas tareas que uno no termina sin categoría. Entonces, eres un todero que cobra lo más mínimo por la tarea por ahí menos importante, ¿no? Porque por ahí de pronto la más importante es el cuidado, pero te ponen a hacer el oficio de la casa y vos cobras por el aseo, pero no por el cuidado, ¿no? Bueno, ahí donde está el error, cobrar por la categoría menor. Claro. En realidad no está mal hacer varias funciones, manteniéndonos, digamos, dentro de una categoría acorde, ¿no? Porque hay gente que hasta tiene gente a cargo, o sea que es un trabajador principal y tiene otro sueldo más alto. Siempre tiene que ser la categoría de mayor sueldo el que tienen que pagarte. Si sos, por ejemplo, cuidás a chicos, a niños, y aparte estás limpiando la casa, y aparte cocinás y cuidás, bueno, habría que ver ahí qué es la mayor tarea que haces o la más importante, porque hasta podría ser cocinera, que cocinera es una categoría más por arriba de cuidado todavía. Ah, mira. Porque es una categoría, se llama tareas específicas. Cuando vos haces una tarea específica, por ejemplo, te contratan para cocinar y nada más, y sos una cocinera, o sos un jardinero, por ejemplo, es una tarea específica. Ah, perfecto. Entonces esa es la categoría 3, que es por arriba de cuidado de persona. Ah, es un salario más alto. Mira, ¿ves? Muchas veces pasa eso, porque justamente el cuidado no solamente involucra el estar, sino también el cocinar, el vestir, el bañar, el alimentar. Exacto. Por ejemplo, una niñera le cocina a los chicos, los lleva al colegio. Exacto. A veces cambia bebés, o sea, hace todo. Hace todo porque, bueno, a veces los padres no hacen nada con los niños, pues están trabajando. Entonces ocupan el lugar un poco de la madre en ese lugar, en ese momento, en esos horarios, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, esa niñera netamente, ¿no? Obviamente. Después sí hay casas que también tienen contratados, por ejemplo, un jardinero, una persona que es principal y tiene a cargo otras personas. O sea, hay de todo en este sector. Así que, bueno, todos hay que valorarlos. Y obviamente el mínimo que cobran es muy bajo, entonces también muchas cobran más, ¿no? Piden más. Te decía que la hora mínima está a 777 de tareas de limpieza con retiro, ¿no? El sueldo 95.300, después lo que sea cuidado de persona, 8.38 la hora, y el sueldo mensual 106.023. La mayoría cobran mínimo 1.000 pesos la hora, así que bueno, en principio sería más o menos eso el sueldo.
Y si querés hablamos un poquito del fondo de desempleo, que tampoco habíamos hablado acá. Sí, señora. Es algo importante. Sí, sí. Yo encontré acá, Doc, a ver si usted me puede corregir o me puede ayudar acá con esta información de dónde pueden encontrar cuál es el salario acorde a su categoría. Y yo encontré acá que argentina.gov.ar en su página trabajo, casa particular, trabajador sueldo, perdón, nos invita a hacer inclusive hasta un símil, por decirlo de alguna manera, como un cálculo de cuánto y en qué categoría uno está dependiendo de las horas que trabaja y la categoría, ¿no? Acá, por ejemplo, nos aparecen... Esa página es muy buena. Argentina.gov.ar tiene de todo, la verdad. Es una página súper completa que uno googlea lo que sea, sea relativo al trabajo o, bueno, cualquier cuestión. Y en Argentina está muy completo y aparte a veces te remite a la página AFIP. Te iba a decir eso. La página AFIP también es muy completa. Que no la quieran ver los empleadores es otro tema. Claro. Que le eviten es otra cosa. Es muy completa. Ya cuando pones... ¿Qué sueldo tengo que cobrar? Trabajadora de casa particular, te va a saltar Buenos Aires, argentina.gov.ar y te va a saltar también la página AFIP con los aportes que tienen que pagar, actualizados, o sea, está todo. Todo, súper completo. Además nos trae la definición de antigüedad, que bueno, es un poco ambigua, ¿viste? Claro. Dice, ay, la antigüedad laboral se paga. Y uno dice, sí, ¿y cuánto yo llevo y cuánto debería cobrar? La antigüedad ya vamos a estar todavía por el 2%, porque se empezó a pagar... empezó a tomarse en cuenta la antigüedad a partir del 2020. Entonces, en el 2021 tenemos, desde septiembre de 2021, es un 1% por mes. Después, septiembre del 2022, el 2%, y ahora en septiembre del 2023 va a ser el 3% ya de gente que ya viene trabajando desde ese tiempo, ¿no? Claro, o sea, mira qué importante, obviamente el 3% ya, o sea, subió 2 puntos. Va a ser el 3% mensual de lo que cobren por mes, para gente que ya viene trabajando desde ese momento. Hay gente que trabaja hace 30 años, ¿no? Pero obviamente no se consideraba la antigüedad, entonces, bueno, a partir del 2020 se empieza a sumar. Dentro de 10 años va a ser el 10%. Por eso es importante que se registren, mujeres, por eso es importante que se registren, porque esta antigüedad es tomada únicamente en las personas que están registradas. Vos le puedes decir al empleador, llevo 20 años trabajando, pero si no estás registrada y no tienes cómo comprobarlo, ahí es un problema. Sí, igual yo siempre digo que, a ver, no es que hay una categoría distinta por estar en negro. Lo que hay es ilegalidad. Claro. O sea, no es que hagas algo que decís, bueno, por estar en negro entonces no te corresponde. O algunas trabajadoras también se confunden y dicen, por estar en negro yo cobro más. Porque, claro, pido más porque estoy en negro. Si me blanquean me van a bajar el sueldo. Claro. Eso es un engaño, en realidad es lo que se llama fraude laboral. Claro. Porque el hecho de tener miedo a que te registren porque te bajan el sueldo es porque el empleador les debe decir... esto, ¿no? Le debes decir, bueno, mira, si yo te registro tengo que pagarte aportes, contribuciones, el RT y demás, y eso te lo doy a vos. Te lo descuento. Claro, eso te lo voy a descontar. Claro, cuando yo te pague te voy a pagar un poco menos, pues yo te lo tengo que descontar o te lo tengo que pagar, que voy a gastar en aportes te lo voy a dar a vos. Claro. Entonces no me registre. Y otra cuestión es que tienen miedo de perder planes sociales, pensiones y demás. Y este es el único sector que no los pierde porque justamente tienen un régimen especial que hace que mantengan esos planes o la UH, la tarjeta alimentaria y todo lo que corresponde para hijos menores, ¿no? Exacto. Ojo ahí con esa información porque es muy importante. Son dos maneras en las que nosotros detectamos que siempre manipulan a las trabajadoras de casa particular con estos dos detalles, ¿no? El primer detalle es... tranquila, deja que yo te voy a pagar a vos lo que debería pagarte a la contribución, porque bueno, en mano te puede servir más, ¿no? Y entonces, sí, bueno, pero mientras tanto la trabajadora está sin obra social, sin protección de RT, y si le llega a pasar algo, mira, el otro día justo te cuento, pues yo tuve una audiencia hace poco de una trabajadora que trabajando en una casa se cayó. Esto lo cuento mucho porque pasa. O sea, uno en las casas pueden tener accidentes. Es el día a día, sí. La gente que vive en la casa, como también la gente que va a la casa. O sea, es una trabajadora que está dentro de tu casa. Claro. Y si vos no tenés contratado una RT, si le pasa algo, se va a tener que hacer cargo el empleador. Claro. O sea, muchas están sin registro. Entonces la trabajadora estaba limpiando, como siempre les digo, que estás limpiando una escalera o baldeando. Claro. Se cayó de la escalera y se fracturó la muñeca. Bueno, el tema que ahora esa gente no se quiere hacer cargo de ese daño. La trabajadora es el día de hoy que todavía no puede mover la mano, o sea, o la muñeca.
¿Y eso quién lo van a tener que pagar ellos? O sea, o con un acuerdo o con un juicio. Claro. Pero es un beneficio para el empleador el registro también, porque uno también se queda tranquila de que tiene alguien en la que tiene alguien en la casa que está protegido por un seguro, Claro que es la RT. Claro, ¿no? sí. Y en este caso, por ejemplo, además, una lesión que genera una discapacidad permanente, porque pues obviamente las trabajadoras de casa particular es un trabajo que se realiza con el cuerpo y con la destreza de las manos, así que esta trabajadora seguramente va a quedar con una discapacidad de por vida que va a tener que va que pagar alguien, claro, o lo paga el seguro, el RT, y el empleador se despreocupa, se desliga del reclamo, o le va a tener que pagar el mismo empleador, que quizás a veces es verdad que son jubilados o no tienen grandes ingresos, tienen que empezar a pedir ayuda o hasta un préstamo para pagar el propio accidente. Porque tal vez una trabajadora que iba un par de horas por semana y tiene que hacerse cargo de pagar un accidente que obviamente no tiene nada que ver con lo que estaba pagándole el sueldo, ¿no? Exactamente. Y aparte hasta a veces le echan la culpa a la trabajadora de que se cae. Bueno, de hecho, la hija de esta gente le dijo, eso te pasa por limpiar descalza, por ejemplo, porque estaba baldeando en verano. Bueno, tendrías que ponerte zapatillas. O sea, yo en vez de decirle eso, me callaría la boca, ¿no? Claramente gente y me haría cargo de una manera, a ver la mejor manera posible para que tampoco, por supuesto, para que un poco también la trabajadora sea condescendiente con ellos, ¿no? También, porque si no, encima te enojás porque tenés toda la bronca. Claro. Encima que me caigo, me lastimo, me retan. Exacto, y es el día a día que muchas trabajadoras de casa particular viven, porque justamente el hecho que ellas estén en un lugar en donde podría decirse claramente que tu lugar de trabajo te condiciona a estar ahí adentro con otras personas, y ahí en esa condición es cuando nacen o surgen estas manipulaciones de las personas, de los empleadores que dicen, no, tranquila, quédese acá que usted es como de la familia, no le va a pasar nada. Nunca te va a pasar nada porque nosotros te protegemos, pero pasa un accidente y luego la persona se olvidan está sola. de la familia. Claro, ya no es la familia, ahí ya deja de ser la familia y pasa a ser un enemigo que encima los quiere demandar. Entonces, antes de cualquier tipo de cuestión, antes de cualquier tipo de decisión, ustedes tienen que asesorarse, ¿no, doctora? Porque eso también es una cuestión que casi siempre sobrepasa a al momento, digamos, del accidente o el momento del inconveniente, ¿no? Que muchas veces las personas no se dejan asesorar y toman decisiones que después pueden perjudicar o los juicios o las demandas, ¿no? Sí, lo ideal es asesorarse siempre, porque aparte un trabajador laboral te puede contestar sin ningún problema, porque bueno, en principio es una consulta capaz, bueno, depende qué tipo de consulta sea, es sin cargo al principio, porque los trabajadores cobramos, cuando cobra el abogado también. Claro, exactamente. Así que el reclamo se puede empezar tranquilamente y después se cobra más adelante, o sea, no pierden nada con consultar. Claro. Muchos me consultan tarde, cuando por ejemplo los despiden y en realidad les dicen, los invitan a renunciar. O sea, mira, yo no te puedo tener más, así que si querés... Voluntario. Renuncia. O sea, Voluntario. Esto es buenísimo, claro, porque te dicen, mira, yo no te puedo tener más, porque ya no puedo pagarte más el sueldo, o me voy a mudar, me voy a ir a otro lado, yo no te puedo tener más. Así que, bueno, renuncia, así te pago todo, así te pago la liquidación. Bueno, eso es... también un engaño terrible, pero la trabajadora va, renuncia, creyendo que le van a pagar todo. Sí, que totalmente. es todo, no sé, pues es algo muy relativo. Además, también. Y van a renunciar. Y una vez que renuncian, me dicen a mí, doctora, yo renuncié porque me dijo que no me quería más. ¿Y cuánto me tiene que pagar? Trabajé 15 años. Y nada. Ya está. Ahí ya Fuiste. Queda a disposición. O sea, yo soy muy clara con las trabajadoras. Claro, o sea, no hablo en términos legales porque prefiero ser clara y decirle, fuiste. Claro, ya está. No hay... Lo lamento mucho. O sea, para la próxima consultame antes, perdiste 15 años de trabajo. O 20 o 10 o lo que sea. Muy claro ese mensaje, doctora, y ahí del otro lado a todas las mujeres que quizás tienen dudas acerca de su condición laboral, que se acerquen a Munra, que vayan allí, porque nosotros tenemos un asesoramiento gratuito, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces uno dice, pero ¿a dónde voy? Pero no, el abogado por ahí de pronto me voy a va tratar de ir cobrar personalmente a Munra. Sí, señora, gracias. Vamos. Por compromiso. Vamos. Si nos está mirando Nati. Ahí está, debe estar contenta porque a ella le encanta que nosotras hagamos allá. Volvemos, siempre se vuelve. El hijo bueno vuelve
vuelve a casa, Nati. Acá yo ya le estoy encarrilando a la doctora para que asista allí, además que invitemos a nuestras mujeres para que vayan a consultar, porque muchas de las malas decisiones que tomamos en realidad es por estar mal asesorados, por no tener de verdad una persona de confianza a la que nosotros le podamos contar además la verdad de las cosas, porque también es eso, ¿no? Muchas veces se guardan verdades acerca de los contratos que están teniendo o de cómo las están tratando quizás en sus laburos porque no quieren perder el trabajo y van con mentiras quizás y con eso en realidad lo que hacen es empeorar la situación. Entonces, si vienen acá nosotros los asesoramos y además también tenemos contención psicológica, así que es todo un combo hermoso de atención, doctora. Decí la dirección del lugar. Pueyrredón 19, segundo piso, ahí plena Plaza 11, estamos ubicados en el segundo piso, cerca del Centro de Integración también para los refugiados inmigrantes, así que nosotros somos los del fondo, así que timbren bien fuerte que nosotras ahí les abrimos. Y doctora, queríamos que nos siga contando porque tocó un tema muy importante. Habíamos hablado sobre el tema de pensiones, me había dicho, doctora. No, el fondo de desempleo. Fondo de desempleo, ahí está, fondo de desempleo. Esto no lo habíamos hablado, no, porque no sé. Empezó a partir de junio el fondo de desempleo para este sector que justamente tan discriminado durante tantos años no tenía fondo de desempleo. Era el único sector de trabajadores que no tenía fondo de desempleo, así que se quedaba sin trabajo y el Estado no le pagaba nada porque era un régimen especial sin fondo de desempleo, excluidos literalmente. En la ley. Así que bueno, se modificó la ley laboral, una ley laboral importante, se hizo una cosa media extraña. Mira, qué bueno. Y a través de un decreto se modificó la ley 24.013, que es la ley de empleo, y con eso se sumó a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares en el fondo de desempleo. Por lo tanto, acceden a partir de junio al fondo de desempleo. Toda trabajadora, pero ¿qué pasa? Tiene que estar registrada, ¿no? Toda trabajadora registrada que que genere el despido va a tener derecho al fondo de desempleo. También, si fallece el empleador, también tiene acceso al fondo de desempleo. Buenísimo. Porque queda sin trabajo también. Y si hay un reclamo hecho con un abogado, una abogada que esté haciendo un reclamo y genere el despido, que se llama el despido indirecto, también es un despido. Entonces, ahí también corresponde que vaya con todos los telegramas de intercambio telegráfico para cobrar el fondo de desempleo. Y en un principio, se había dicho que iba a ser por 2 meses nada más. Seguía discriminando a cualquier otro trabajador, porque cualquier otro trabajador tiene hasta 1 año o 1 año y 6 meses si tiene más de 45 años. Iba a ser por 2 meses nada más. Pero se cambió también, a último momento, lo modificaron también y depende de la antigüedad que tenga en el trabajo, va cambiando de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses. Y si tiene más de 45 años, que la mayoría tiene más de 45 años, va a ser 1 año y 6 meses más. Mira, qué locura, doctora, que se haya cambiado ya a último momento y que... Sí, lo anunciaron en el Ministerio de Trabajo. Yo estuve ahí, así que lo vi el día del anuncio. Qué bueno, doctora. Trae acá información recién salidita del horno y además, doctora, que yo creo que ahí fue importante, por ahí de pronto metieron a algún asesor de trabajadoras de casa particular para que les diera un buen baldazo, porque claramente esto de cambiar la antigüedad con respecto a qué tienes derecho, a la indemnización a la que tienes derecho, es muy importante. El sector, que tú lo dices con naturalidad, pero por ahí de pronto para las personas que nos escuchan y no entienden sobre el sector de trabajadoras de casa particular, es muy fuerte que una trabajadora de casa particular esté por más de 45 años en el mismo puesto, ¿no? Y que pues justamente esas... Puede pasar, claro, que vienen, de años trabajando con la misma familia, y crecieron con la familia. Exactamente, y era uno de los principales problemas en los cuales el tercer ítem en el que si se muere su empleador puede acceder a este fondo de desempleo, era porque justamente las trabajadoras de casa particular duraban mucho más que sus jefes y terminaban muriendo ellos y ellas quedaban desempleadas. Porque o continúan con los hijos. Exacto. O no. Pero sí, es verdad, viste que a veces hay gente, muchas mujeres actualmente 60 años... 65, que vienen trabajando a veces de los 20 años con la misma familia. Exactamente. A veces continúan con los hijos o cuando fallece el empleador original, digamos, de cuando ella tenía, 15 años 20, o 18 cuando empezaron,
se quedan sin trabajo, justamente más allá de que tienen que pagarle la indemnización, se quedan capaz que un tiempo sin poder trabajar y con una edad que ya tal vez ni se puedan jubilar. No, exactamente. Por eso también es importante, las nuevas normativas de ANSES también para el plan de cuota previsional, que la mayoría puede ser trabajadoras de casas particulares, porque la mayoría están sin registro. Entonces no tuvieron aportes durante su vida laboral. Entonces actualmente una mujer de 60 años, a veces no tiene capaz ni 10 años de aporte, se quedaba sin fondo de desempleo, sin jubilación, sin trabajo, sin nada. Y son mujeres de 60 años. Y vos pensás que trabajar en una casa, limpiando, agachándose para lavar el baño, son grandes ya. Y un poco terminas con hernia de disco, con la cintura toda destruida. Y sin jubilación, sin aporte, sin... O sea, es complicado. Sí, es un sector bastante vulnerable y en el que hay que tener cada recaudo, cada detalle, porque también hay otro ítem que me pareció muy importante en este nuevo decreto o esta disposición del Ministerio del Trabajo, y es que la segundo ítem que más le preocupa a las trabajadoras de casa particular es que cuando denuncian se queden sin trabajo. Justamente eso. ¿Que denuncian qué decís? Cualquier tipo de maltrato o denuncian. Y sí, generalmente se quedan sin trabajo. Exacto. Pero la idea es que se queden sin trabajo, pero que se vayan con una indemnización como corresponde. Exactamente, y qué importante. Si no arreglás, bueno, iremos a juicio y en algún momento van a cobrar. Pero la idea es esa, ¿no? Que se asesoren para ver si es viable el reclamo. Si es viable el reclamo, bueno, tarde o temprano van a cobrar. Y bueno, por lo menos van a hacer valer sus derechos. Si no, peor que no hagan nada, se queden sin nada. Con todos los perjuicios que trae también, claro, ¿no? Quedarse sin trabajo, sin plata y sin nada. Claro, exactamente, porque muchas veces el miedo de las mujeres al denunciar era, no, pero yo cómo lo voy a denunciar, después me voy a quedar sin trabajo y yo voy a durar meses igual, sin ojo, trabajo. Porque hay mucha gente que realmente no tiene escrúpulos en algunos casos, ¿entendés? De que hace, tal vez, culpa o hace sentir culpable a la trabajadora que está reclamando con un abogado. Es justamente eso, hasta le mandan a decir cosas o las culpan porque Dios te va a castigar y cuánta pavada he escuchado, que la trabajadora a veces se asusta y si no es porque yo las apoyo a decir, mirá, no tengas miedo, porque la verdad es que el miedo lo tienen que tener quien no cumplió con la normativa, no vos que estás cumpliendo con tus derechos, digamos que estás reclamando tus derechos, ¿no? Básicamente. Claro, exactamente. Importante ahí otra vez estar registradas, porque casi todos los decretos, las nuevas leyes, las normativas que se van ajustando y que van saliendo nuevas acá en Argentina tienen que ver justamente con las personas que están dentro de estos registros laborales, ¿no? Sí, hubo muchas políticas últimamente de favorecer al empleador si registra. Claro. Por ejemplo, otra que también es importante, que tiene que ver con el tema de empleados que trabajan en empresas de más de 100 personas. Hay un decreto que se reglamentó hace poco que si no tienen guarderías dentro de la empresa, pueden pagarle hasta un 40% del salario de una niñera, de una trabajadora. Y para demostrar ese porcentaje o esa parte del salario, tiene que estar registrada la trabajadora, porque tienen que demostrarlo de alguna manera para que le hagan el reembolso en el salario de ese 40% de cuidado de la niñera. Entonces tiene que estar registrada y eso te están pagando, digamos, la empresa un 40% del sueldo, pero lo mínimo que le piden es registrarla, ¿no? Registrar a la trabajadora. Claro, que esté registrada y que además la trabajadora tenga el derecho a todas estas a todas las leyes, digamos, que la cobija estando registrada dentro del régimen de trabajadoras de casa particular. Así que la verdad que nos alegra muchísimo esta última noticia y además también que sube el salario mínimo vital y móvil en Argentina. Sí, eso está leído del horno, en serio, porque recién lo confió. Yo creo que eso es un respiro ahí poquito para la gente que estaba asustada con el dólar, porque la verdad que el dólar nos dio en estos últimos 2 días un sacudón tremendo y es un sacudón que además se ve y que afecta a muchos sectores y también obviamente que los sectores más vulnerables están ahí esperando quizás que esta suba del salario ayude un poquito a menguar, ¿no? Todo lo que se necesita dentro de las casas, ¿no? Estamos ahora con la campaña del frío. Recuerden que ahí en Amunra tenemos muchas necesidades que estamos cubriendo en las trabajadoras de casa particular y sus familias, pero también en la comunidad migrante. Muchas familias vienen sin abrigo,
nos están diciendo que hay mucha falta de medicamentos y mucho resfrío, mucha cosa, así que por favor, las personas que tengan abrigos... ¿Y a dónde los llevamos? Vamos a ir a Pueyrredón al 19 segundo piso. Acá voy a aclarar porque estoy en vivo en mi Instagram. Claro que sí. Y hay gente que me pregunta, Pueyrredón 19 es el estudio de la doctora, preguntan. Y no, en realidad estamos hablando que este es, porque no sabe la gente que me está mirando. Claro, hay que aclares, es doctora. AMUNRA, que es la Organización de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, que es en Pueyrredón 19. No es mi estudio ahí, pero es la sucursal. No es sucursal. Sí, es nuestra oficina principal. La oficina de AMUNRA, que es de la Organización de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina. Exactamente, y también ahí saludamos a toda la audiencia y toda la gente que sigue a la doctora Mariela Pisano, porque ella también se presenta en Crónica TV, en donde hace también su columna habitual de actualización para todos los sectores del trabajo, y allí también pues obviamente lleva su consigna de trabajadoras de casa particular. Agradecemos este trabajo enorme porque también nos visibiliza a nosotros como asociación, y a la gente que le está preguntando ahí por las redes sociales, la doctora también atiende para nuestra organización, nos asesora, nos brinda talleres, nos mantiene conectados ahí con el mundo laboral, y obviamente que nos defiende. Nosotras tenemos nuestra mujer defensora, además ella es argentina, pero trabaja para nosotros los migrantes y refugiados, así que doctora, muchas gracias, porque de verdad siempre es muy importante tener su palabra acá en nuestra trinchera. Gracias, Ani. Gracias por los aplausos de vuelta. Ahí está. Estamos... Que no lo escucha la gente en la red, pero me aplaude. Exactamente. Acá le están dando aplausos a la doctora porque hoy trajo una información muy importante. Ay, perdón, se me cayó el micrófono. Una información muy importante, además actualizada, que Nati seguramente debe estar del otro lado muy contenta porque nuestro sector de trabajadoras de casa particular ahora en octubre recibe acá en Argentina, país anfitrión, de este encuentro de trabajadoras de casa particular, pero que en realidad es de la gran alianza de mujeres del trabajo doméstico, que justamente tiene esta reunión importantísima que se va a dar acá en octubre, que seguramente vamos a estar hablando en el próximo programa, además también con nuestra queridísima Natividad Obeso, nuestra presidenta de AMUNRA, que ella será la anfitriona, y nuestra asociación también, nuestras voluntarias de este gran evento que reúne a muchas mujeres del sector que vienen con muchas expectativas, que vienen con muchas experiencias y con conocimientos que seguramente van a fortalecer a nuestra asociación, y también toda esta participación que hace Argentina en este evento de la Gran Alianza. Así que bueno, nosotros nos vamos a ir con algo de música ya casi para finalizar nuestro programa y obviamente despedirnos acá de todos ustedes, pero vámonos con algo de música, doctora, porque yo le traje acá una canción bonita de René Pérez y Calle 13 que se llama Me Vieron Cruzar. Espero que le guste y obviamente también a todos ustedes. Ya volvemos.